tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como lo exigen las circunstancias, nos mantenemos a prudente distancia. Pero yo sé que cada día más cerca y más entusiasmados por recibir juntos a quienes son nuestros invitados. Esta noche tenemos un privilegio. Ya lo disfrutamos en 2018, pero ahora lo vamos a repetir muy merecidamente por el invitado, ya que se trata de Adolfo Castañón. Él, como usted sabe, es poeta, es narrador, es ensayista, es traductor y es un notable editor. Por todo su trabajo en todos los diferentes ámbitos de la lengua, del idioma, de la literatura, como usted quiera llamarlo, se le acaba de otorgar el Premio Nacional de las Artes en el rubro de literatura y lingüística. A mí me da mucho gusto tenerlo aquí. Y Adolfo, no te voy a preguntar qué sentiste cuando tuviste la noticia de este premio, pero sí te voy a preguntar por qué dijiste en ese momento que solo te considerabas un artesano del lenguaje. Bueno, un artesano de la letra y un artesano del lenguaje fue la primera reacción que tuve. El primer sentimiento fue de emoción y pues, de júbilo. Pero regreso al tema del artesano. Creo que a veces los intelectuales tienden a considerarse como unas personas desarraigadas, frías, como unos astrónomos, no tengo nada contra los astrónomos, o como unos investigadores en un laboratorio, Sí. Y yo pienso que el lenguaje, la poesía, la edición, la disciplina de la edición, lo lleva a uno a tener conciencia de las formas del enunciado, de la materialidad de la palabra, de la densidad acústica de la voz y de la presencia. Entonces, esto del artesano también me hace sentirme más cerca de justamente, por ejemplo, en este Premio Nacional de las Artes y de las Letras y las Ciencias Sociales, hay un artesano. Bueno, creo que Maravilloso, por cierto, extraordinario. es un país de artesanos del barro, de la madera, de las fiestas efímeras. Además, ¿sabes qué, Adolfo? Yo creo que escribir tiene muchísimo de artesanal, porque vas engarzando una letra con otra, porque buscas una forma, un colorido, una presencia y la sombra de la presencia. Bueno, estoy completamente de acuerdo. A mí el artesano también me recuerda al sastre, al panadero, al herrero, Al y que me trabaja con remite, sus manos. y me remite a la vida cotidiana. Y entonces ahí quisiera yo hacer ¿cómo decir? Una precisión. En esta casa donde estoy, que es la casa que era de mis padres, donde estamos en el segundo piso o el tercer piso que construyó mi hermana y ahora vive allá abajo. Bueno, en esta casa no hay servicio. Yo no tengo, viene alguien a hacer la lavandería una vez cada 15 días o algo así, ahora con el COVID pues es muy complicado, pero el quehacer, la vida cotidiana, la cocina, la hacemos entre Marí, mi esposa y yo, lavamos los trastes, tendemos la cama, sé lo que es hacer el quehacer, no le tengo miedo a ir a levantar las heces del perro o a tirar la basura y disfruto mucho esta, digamos, cercanía con el ámbito material de la vida. Y esto, cuando llegamos a la literatura, de alguna manera es diferente, pero también, uy, a la poesía, diría yo, a la edición, es esencial no perder el norte del sustento material, de la materia, de lo material. Fíjate que un amigo que me escribió de España justamente me hablaba de estas circunstancias, de tener que cambiar totalmente los roles en cierta forma, y me decía qué bonito que estamos o que podamos redescubrir la poesía que hay en la vida cotidiana. Estoy completamente de acuerdo y en ese sentido hay una poesía de la vida cotidiana que tiene que ver también con
el tema del tiempo, del ritmo y de hacer las cosas con una, ¿cómo decir? Con una pausa, con un ritmo, con un movimiento que no es el movimiento del que toma el metro, baja las escaleras, sube las escaleras. Desde el marzo, abril, que entramos en el tema de la pandemia, pues cambió el ritmo y en cierto modo cambió la vida, nos ha cambiado la vida y para las personas que estamos dedicadas al ejercicio de la literatura, de la poesía, de la edición y también un poco de la difusión, porque en la Academia Mexicana de la Lengua yo soy responsable de un programa de radio que es Letras y Voces, pues el tema del cambio de ritmo fue enormemente importante y lo que estás diciendo, que regresamos a una consideración estética de la vida cotidiana y claro, cuando estamos rodeados de duelo, de muerte, de dificultades, pues esto se vuelve realmente un tesoro que tenemos que cuidar mucho y pues también la otra cosa que yo quería decir con lo del artesano es que me quería poner cerca de las herramientas, porque un artesano tiene herramientas y esas herramientas son la regla, pero también pueden ser la radio o puede ser en este momento el video, el Zoom, la computadora. Un escritor tiene herramientas maravillosas. Hay una muy sencilla, casi olvidada, un lápiz. Claro, y la lengua que es capaz de decir y de guardar en la memoria cosas para transmitirlas. Y bueno, de lo que dices de lápiz, hay una frase que creo que le gustaba citar a José Luis Cuevas, que decía que él escribía con lápiz porque el lápiz escribía con el corazón. El lápiz, lo que escribe es el corazón del lápiz. Te Sí, vas acabando el corazón. El corazón, claro, pero hay algo muy hermoso en el lápiz, la madera. Sí, bueno, el carbón y la madera, y eso me hace pensar en los escritores. Yo recuerdo que Jaime García Terrés y José Luis Martínez eran escritores que escribían invariablemente a lápiz. En cambio, Carlos Monsiváis y creo que José Emilio Pacheco escribían más bien con pluma. Me, y creo que Octavio Paz escribía indistintamente en una cosa u otra, y que más bien en algún momento dado creo que escribió mucho máquina, pero el tema del lápiz me parece muy importante y también me lleva a una espacio, una conversación que es el tema de dónde escribes. Escribes en una libreta, escribes en un cuaderno y inventar un concepto que yo traigo en la mente, que es el de la cuadernología. Castañón, permíteme que te diga que tuve el placer y la felicidad de conocer a un escritor que podía hacerlo en cualquier superficie. Claro. Una servilleta, un sobre, un recibo, una nota, y todo eso quedó como un mundo fantástico, un poco imposible de engarzar, pero también fascinante. Claro. Esto de escribir en cualquier lado tiene mucha tradición. Hay un texto de Alfonso Reyes sobre Ramón López Velarde que se llama Croquis en papel de fumar. Y este título, que es un título raro, es muy bonito, pero tiene una alusión cultural y una referencia poética enorme, porque se refiere a un dibujo que le hizo Whistler a Mallarmé. Y ¿en entonces, un papel de fumar? En un papel de fumar. Para cigarrillo, qué maravilla. Entonces, cuando Reyes está diciendo, creo que es un papel de fumar, está diciendo lo que está diciendo, pero también está aludiendo a una tradición literaria de los que escriben sobre cualquier superficie. Y eso me lleva también a decir que escribir en un papel
también puede ser escribir en una pared. Tenemos grandes artistas del Hay un gran graffiti. poeta nicaragüense que dejó buena parte de su obra, Martínez, Carlos Martínez Rivas, que dejó era en su hermosísimo última casa, poeta. que es gran poeta, dejó en su última casa todas las paredes llenas de poemas y alguien me avisó que iban a demoler la casa. Ay, no. Y yo traté de evitarlo, pues ¿quién soy yo? Nadie, no logré nada naturalmente y demolieron la casa. Y no fotografiaron No sé, no creo que nadie lo haya hecho, pero siento que fue una especie de, que ahora las ruinas son una tumba de poemas, un sepulcro de poemas. Y ahí me imagino que están todas las palabras tratando de salir, Adolfo. Tú Ay, podrías qué horror. escribir un poema maravilloso al No, bueno, respecto. Carlos Martínez Rivas es uno de los grandes poetas de la Grandísimo, lengua. grandísimo, Era muy amigo de Ernesto Mejía Sánchez. por supuesto. Fue Otro amigo de... gran poeta nicaragüense, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo aquí a la vuelta, al abajo, el libro de la recolección a mediodía de Ernesto Mejía Sánchez. ¿Cómo Y se llama otro, la otra? Bueno, ahorita te digo, el libro famosísimo de ahorita te digo, se me olvidó. sí, bueno, yo tuve la fortuna de ser discípulo de Ernesto Mejía Sánchez, y conocerlo por distintos lados, Sí. porque resulta que Ernesto Mejía Sánchez era, y ya me había tardado yo en llegar a esto, era amigo de Jesús Castañón Rodríguez, el autor de Mis Días, y en cierto modo el autor no solo de Mis Días, sino diríamos un poco de mis libros, en cierto modo. Y gracias a Jesús Castañón Rodríguez yo conocí a un Ernesto Mejía Sánchez de niño. Yo veía simplemente un señor calvito, simpático, Sí, que se delgadísimo. reía moviendo los hombros y que lloraba, podía llorar de risa, pero que también como Tiene maestro era muy carácter. riguroso. Sí. Yo debo Eh, presumirte también, no solamente fui su alumna, sino que fui su secretaria. ¿Cómo? Ya te lo cuento Oye, después. Vamos a un corte. Adolfo fue aquí abajito mientras ya hacía el corte y se trajo el libro del maestro Ernesto Mejía Sánchez. bueno, este es el libro Recolección a Mediodía, y en él, en efecto, hay un capítulo que se llama No iluminaciones, Cristina, sino contemplaciones Exacto, perdón, europeas. perdón, perdón, sí. Y este es un libro escrito con una gran fineza, con una gran finura poética, filosófica y conceptual. Y yo diría que Ernesto Mejía Sánchez, tú lo debes de, bueno, si fuiste su secretaria, Ernesto era un monstruo, porque era un monstruo de erudición, que se Sí, sabía de memoria a Martí, sí. a Neruda, a Darío, Y que adoraba a Alfonso Reyes y como que tú. adornó, y que fue secretario de Alfonso Reyes, y él hizo, bueno, trabajó muy cerca de Alfonso Reyes, y él hizo parte de la obra completa de don Alfonso, los tomos que dejó don Yo Alfonso. hice el tomo 9 con él. Mira, pues yo te diría que Ernesto fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, y yo fui a visitar a Ernesto pocos días antes de que se fuera de la colonia Las Águilas a Mérida y que dejara México, cuando ya había vendido su biblioteca y estaba la casa vacía. Y me encontré ahí con Margarita Peña, que en paz descanse, Sí. y lo que fui a hacer a ese lugar de Las Águilas Luis eh, Cune 28. fue Sí. a recoger los materiales que ya él no iba a poder hacer de las obras completas de Alfonso Reyes. Y yo eso se lo llevé después a José Luis Martínez. Y entonces yo siempre estuve muy cerca de los editores de la obra de Reyes, de Ernesto Mejía Sánchez, cuyo prólogo al tomo 21 o 20 de las obras completas es ejemplar. Y por otra parte, Ernesto tiene, tú lo sabes mejor que yo, un lado, entonces tiene el lado poeta, tiene el lado
de crítico literario que no se ha recogido. Y de maestro, muy buen maestro. Tiene el lado de maestro, después tiene un lado pícaro de escritor travieso en la Revista Mexicana de Literatura, donde hacía unas notas puntuales, mordaces, picantes, pero siempre con una gran finura y con una gran gracia. Y bueno, Ernesto, yo diría que es uno de nuestros maestros más entrañables y me encanta que haya sido tú cercana a él, Sí, Cristina. fui muy cercana, nos quisimos mucho, fue mi maestro y cuando era yo su alumna, fui su secretaria. Me enseñó muchas cosas, pero me decía, por favor, señorita, no borre tanto, porque me dictaba palabras en francés que yo en mi vida había oído, entonces me equivocaba en todo, o en los nombres, por ejemplo, ¿no? Pero fue paciente conmigo y me regaló algo que nunca olvidaré, a cambio de un sueldo, en lugar, me dio el diccionario de María Casares. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Oye, pero no vamos a hablar de todos nuestros recuerdos que No, son... no, no, nomás le quería decir que eh, Ernesto le regaló a Margarita Peña un libro que fue el gran libro de Margarita Peña, que es Flores de Varia Poesía, Sí. que es esta antología enorme de la poesía novohispana, mucho Gutiérrez de Cetina, que en cierto modo le da un marco a la antología de los poetas novohispanos de Méndez Plancarte. Y eso se lo regaló Ernesto a Margarita, le dijo, toma, esto es para ti, hazlo. Pues fíjate que qué bonito que menciones a Margarita, porque era una persona muy importante, muy dedicada a la literatura, una gran estudiosa, gran maestra y una gran amiga. Qué bueno poder recordarlo en este espacio que estamos compartiendo tú y yo y con nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes. Hay algo que estaba recordando ahora, fíjate. Estamos en época de confinamiento, de pandemia, conocemos la cantidad de dolor y de muerte que nos rodea. Pero hoy que hablé del aislamiento, recordé una entrevista que te hizo un periodista, creo que catalán, en 1972, donde te dijo, si tuvieras que quedarte para siempre en un solo lugar por el resto de tu vida y no pudieras salir de él, ¿cuál sería? Y la respuesta me encantó. Mi cuerpo, Coyoacán o la Ciudad de México, toda la Ciudad de México. Me gustaría que habláramos de eso ahora. Bueno, de mi cuerpo, para empezar, peso menos de 80 kilos. Tengo buena condición física y no estoy enfermo de nada y trato de caminar y de hacer ejercicio y de cuidarme. Eh, Cuerpo y escritura. Una de las anécdotas que tengo en relación con el cuerpo es que resulta que estas manos que tú ves ahora, en algún momento dado eran las manos de un adolescente imposible que se comía las uñas, todas, y se arrancaba los padrastros. Cuando entré a la editorial a trabajar al ¿Al Fondo de fondo? Cultura Económica, José Luis Martínez me pidió un trabajo que era un prólogo al Códice Borgia, yo lo hice, llegué y le entregué mi trabajo, y entonces él, al ver mi trabajo, me dijo, a ver, enséñame tus manos. Y entonces yo le enseñé las manos, y me dice, te comes las uñas, ¿verdad? Pues tú no puedes trabajar en una editorial con esas manos y con esas uñas. Y bueno, me sentí Ay, humillado, pero sentí que claro. tenía mucha razón. Después me encuentro que esto mismo de cuidar las manos es algo que le dijo un sabio chino a su discípulo en el siglo III antes de Cristo, como citaba Jan Meyer en su libro sobre su padre, otro amigo Jan Meyer. Entonces, la Ciudad de México, el centro histórico. Yo nací en el centro histórico y estoy muy ¿En qué calle? contento de ¿En qué ser calle? en la calle de Regina, Ay, maravillosa, maravillosa. que me siento que estoy colindando con el convento de San Jerónimo, Claro, claro. y porque ahí había una maternidad, digamos, privada de una enfermera que
a mi mamá le pareció lo más adecuado y lo más moderno, que no, ella no quería ir a un hospitalote, sino a un lugar donde se pudiera controlar de otra manera. Ujú. Entonces, bueno, nací ahí. Después vivimos en el centro, en la calle de Isabela Católica, Oh, con y Fray Servando Teresa de Mier, en un edificio que todavía está ahí, en un segundo piso, de 1952 a 1959, y nos cambiamos a esta casa en ese entonces, en el 59, pero como mis padres vivían y trabajaban en el centro, tanto Jesús Castañón Rodríguez como, ahora diré su nombre, Estela Morán de Castañón, mi mamá, la autora de mis días, ella no era ama de casa, ella era una escultora en diente, diría yo, era una odontóloga. escultor en diente, me encanta. Y esta odontóloga, que era mi mamá, también trabajaba en el centro, en la mañana le sacaba dientes y muelas a los niños de un dispensario escolar que estaba en la calle de Guatemala, y nos íbamos a acompañar a mi papá y a mi mamá a trabajar. De modo que yo conocí muy bien el centro. Mi padre trabajaba haciendo el boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, Ah, una publicación legendaria que cuando, bueno, hablé con José Emilio en algún momento dado, me preguntó si yo era hijo de don Jesús Castañón. Le dije, sí, oye, pues tú eres hijo de uno de los periódicos más importantes de México, porque yo me he nutrido ahí para hacer mis investigaciones, y bueno, me quedé pues, sobrecogido, pero yo sí sabía que mi papá tenía relación con Moisés González Navarro, Ralph Reder, René Avilés, el historiador, el padre René Avilés Favila, eh, y el director de eso era Manuel J. Sierra, pero su amigo era Raúl Noriega Ondovilla, que fue oficial mayor, que fue la persona que sucedió a Fernando Benítez en el suplemento de la cultura en México, pero también fue Raúl Noriega Ondovilla el investigador del calendario azteca, que en alguna publicación de aquel momento, Octavio Paz citó para la primera edición de Piedra de Sol. Entonces, en la calle de Camelia, donde estaba don Raúl Noriega viviendo, había una enorme piedra de sol en fibra de vidrio, y ahí se reunían los amigos de Raúl, y esos amigos eran Andrés Enestrosa, Horacio Labastida, de modo que yo, sin darme cuenta, pues fui siendo educado de alguna manera en el ámbito de las letras, y todavía veo con curiosidad y casi con, ¿cómo decir? Como quien entra a una catedral, las páginas enormes de ese boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, donde hay tesoros y hay maravillas. Y una anécdota, íbamos a acompañar a mi papá a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que estaba atrás de Palacio Nacional. A veces me llegué a encontrar ahí a Jacobo Zabludowski en su Jaguar, que entraba ahí hasta el patio central. Y a mí me gustaba irme, no a quedarme en las oficinas, sino me gustaba meterme al depósito de libros junto con mi hermana. Llegó a visitar a México el presidente Joseph Broz Tito, y acarrearon a todos los burócratas para que fueran a saludar a Tito. Y a mi papá y a las secretarias se les olvidó que los niños se habían quedado en la biblioteca, y nos apagaron las luces y ay, nos quedamos encerrados en el fondo de la biblioteca. ay, no. Mi hermana se puso a llorar, a llorar, a llorar. Y empezamos a oír ruidos raros, eran las ratas que pasaban por ahí. Y yo había observado que en la biblioteca había unas escaleras corredizas. Y entonces le dije a mi hermana, no te preocupes, aquí están las escaleras corredizas, vamos a ir siguiendo el tramo de las escaleras corredizas, y si no es de un lado, pues es del otro.
así lo hicimos, solo que las escaleras corredizas a veces no corrían porque había libros en el suelo, nos tropezábamos con ellos. Finalmente logramos salir y tocamos la puerta, nos fueron a buscar. Fue el gran susto de nuestra vida, de mi vida. Pero yo me di cuenta, tendría yo, pues no sé, unos 9 años, 8 años, de que yo no me iba a perder nunca en una biblioteca, porque yo tenía una lucecita interior. Este capítulo de nuestra conversación podría llamarse De letras, ratas y lucecitas. ¿Te parece bien? Así Nos es. vamos a un corte. Estamos conversando con Adolfo Castañón, un magnífico conversador y un extraordinario escritor que pues yo creo que ha movido todas las cuerdas posibles que se pueden manejar a través de las palabras. Tú decías, Adolfo, que no te consideras un escritor, sino más bien un lector y un traductor. ¿Lector de qué y traductor de qué? Bueno, muy buena pregunta. Lector de muchas cosas, básicamente de libros de poesía, de libros de ensayo y de libros de filosofía, pero soy un lector muy disperso. Ahora sí, tengo mis pasiones. Una pasión, ya la vimos, es Alfonso Reyes, otra pasión es Montaigne, Montaigne, Michel de Steiner. Montaigne, George Steiner, y entonces ahí entramos en el tema de la traducción. Yo he traducido Después de Babel de George Steiner, he Es un libro traducido, fascinante, ¿eh? es un libro, bueno, ese libro para mí fue mi doctorado. Yo me doctoré con Después de Babel, y no solo me doctoré con Después de Babel, sino que tuve la fortuna de hacerme amigo después de George Steiner. Ahorita no tocamos eso, vamos a ir después. Los otros libros que he traducido han sido para siglo XXI, editorial con la que estoy enormemente agradecido, con Jaime Labastida. He traducido a Paul Ricoeur. Sí, otro Entonces he gran. traducido 5, 6 libros de Paul Ricoeur, y esos libros de Paul Ricoeur que he traducido, los he traducido por gusto, por voluntad, claro, y también como una manera de limpiar, purificar, afirmar, organizar mis ideas literarias en torno a la literatura y a la poesía. Entonces, para mí la traducción ha sido una escuela, porque el tener cerca a Steiner o el tener cerca a Ricoeur, tenerlos adentro, es una forma de organización mental muy particular. Adolfo, me estaba acordando que Steiner dice que no existe un método realmente para la traducción. Claro, Uno lo encuentra a lo largo del trabajo. claro, bueno, pero yo creo que sí hay un método para la traducción, como lo hay para la escritura, que es el hacer bien las cosas y despacito. Entonces, Después de Babel, yo lo traduje 3 veces antes de poderlo entregar a la editorial, Claro. y eso me lleva a que en México no tenemos una conciencia de lo importante que ha sido la historia de la traducción. Y yo diría que este país es un país en el cual la traducción tiene una plataforma medular, y esa médula pasa por la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no solo es una imagen que apareció, sino que también es un milagro de la traducción, porque gracias a que los frailes hicieron traducir un poema cuyo contenido era, digamos, cristiano, en un náhuatl clásico, ese es el Nicalmopogua. Los indígenas se lo aprendieron de memoria y se convirtieron a la leyenda guadalupana. Entonces yo pienso que el tema de la traducción es enormemente importante para un país como México, donde hay una gran cantidad de lenguas indígenas y donde todavía estamos viendo que hay
una lucha de lenguas minoritarias, mayoritarias, y en ese sentido creo que México también tiene un tema de traducción, porque estamos en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, pero también tenemos frontera con América del Sur y tenemos frontera con nosotros mismos. Entonces, creo que el tema de la traducción es importantísimo y qué bueno que lo tocas. Y finalmente, en relación con traducción, también he tenido la fortuna de traducir algunos textos o algunos poemas o libros de poesía, que creo que es también otra vertiente que me importa mucho hacer. Lo he traducido del inglés, del francés y del portugués. Quiero decir que es el momento de dar un agradecimiento sincero a quien ha sido uno de nuestros grandes traductores y gracias a él hemos conocido muchas literaturas. Me refiero a Sergio Pitol. Absolutamente. Yo creo que Sergio Pitol está en esta línea de los traductores mexicanos. Generoso, generoso. Y él tradujo una buena parte de la literatura centroeuropea, claro, al español de México, y eso quiere decir que también impuso el español de México en los mercados editoriales. Sergio además era una persona enormemente dotada literariamente, claro, capaz de hacer su propia obra, y también fue un editor, una persona que tenía ojo para llevar a las editoriales cosas. Entonces, bueno, yo creo que Sergio dio una escuela de traducción y junto a Sergio Pitol, bueno, antes estaría Octavio Paz, está Alfonso Reyes, está una tradición de traductores en el siglo XIX en la colonia, pero más adelante tenemos a una persona que me gustaría mucho citar aquí, que nos es familiar en doble sentido, bueno, no en doble sentido, que no es familiar, que es Selma Ancira, claro, que es una gran traductora del ruso y que es la discípula natural de Sergio Pitol. Y creo que, bueno, el tema de la traducción es un tema central y yo estoy muy contento pues de haber traducido. También he traducido a Roland Barthes, me tocó traducir el libro que es hermosísimo, el libro que hizo Roland Barthes, que se titula Diario de Duelo, que cuando su madre empezó a tener problemas que le llevarían a morir, él empezó a hacer unas papelitas observando la enfermedad de su madre y después la muerte de su madre, y esas papelitas fueron recogidas después y se publicó un libro, que es un libro que tiene que ver con lo que ahora podríamos caracterizar como la tanatología, que es el arte de aprender a morir y aprender a despedirse, que eso es una cosa muy fuerte. Pensaba que la tarea de un traductor es doble. Por una parte, tiene que entender las exigencias del escritor que trabaja con un lenguaje ajeno al de él, por una parte. Y en segundo lugar, para vertir lo que ese escritor dijo, tiene que encontrar algo más que las imágenes idénticas. Tiene que encontrar el alma de las palabras. Tiene que encontrar un tono. Y hay un gran traductor también, que lo debo decir, Cristina, se llama José Emilio Pacheco, que tradujo uno de los libros más importantes de Samuel Beckett, que está por aquí toda su obra, que es Cómo es. Y bueno, esa lección que dio José Emilio a propósito de la traducción de Beckett, pues es fascinante porque tiene que ver con esta sensibilidad de encontrar el tono, el ritmo, el hilo, y esto también lo tenía Sergio Pitol y lo tienen los grandes traductores. Ser un gran traductor es también, de alguna manera, ser un gran creador. Bueno, no te puedo contradecir y creo que la historia de México está relacionada con la traducción. Otro gran traductor que se disimula como historiador, pues es Miguel León Portilla. Miguel León Portilla no podríamos explicarnos
todo lo que hizo Miguel si no tenemos conciencia de su gran trabajo como traductor. Me voy a levantar un segundito. Claro. Estamos conversando con Adolfo Castañón. Él nos va a traer algo para ilustrar este programa que es... Este es un libro que tiene que ver, para que veas que los tengo muy cercanos, es un libro que tiene que ver con la historia de la traducción en América. Y entonces aquí vienen como personajes la Marina, el Inca Garcilaso y distintos otros traductores cuyos nombres pues no conocemos, Guamán Poma de Ayala. Y yo creo que una de las cosas que pasa mucho en la editorial, en el Fondo de Cultura en el siglo XXI, es que llegan manuscritos y la gente te cita, digamos, a Marx o te cita a Max Weber, pero te lo cita sin traductor. Y entonces resulta que tenemos que tener conciencia de que cuando lees a Steiner, estás leyendo a Adolfo Castañón o estás leyendo a María Cóndor, y cuando lees a Marx estás leyendo a Wenceslao Roses o estás leyendo a alguno de los otros traductores, y cuando lees a Max Weber estás leyendo a Medina Chavarría, y entonces eso me lleva a cuando estás leyendo a Beckett, pues estás leyendo, si estás leyendo cómo es, pues estás leyendo a José Emilio. Entonces, uno lee la Biblia, pero no está consciente de que la Biblia es un objeto cultural que hizo, yo diría que el gran padre por eso desde el día del 30 de, de septiembre está dedicado a San Jerónimo. Y yo creo que San Jerónimo es el gran autor, digamos, bueno, no que crea, San Jerónimo es el autor de la Biblia, de la Vulgata, y ese libro pues es un libro enormemente importante. Y la otra revolución que vino después es cuando entra otro gran traductor que es Lutero y dice, no, vamos a traducir de nuevo la Biblia y alrededor de ese libro se han hecho grandes peleas, grandes transformaciones, y creo que la transformación pasa por la traducción. Y hay dos grandes personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Me quitaste la palabra de la boca. Abajo tengo la Biblia del oso. Claro, claro. Y han dado detrás de una de las biografías que acaban de salir de Cipriano de Valera, que bueno, son estos grandes autores de las traducciones que ahora se consiguen solo en las iglesias, en el mercado editorial protestante. Entonces, en español tenemos la ventaja de tener uno de los grandes, el otro gran libro del que me gustaría hablar Las Mil y Una. Es Las Mil y Una Noches. Qué bueno que coincidimos. Y resulta que Las Mil y Una Noches, que existe en español, es una edición, la tradujo Rafael Cancinos Asens. Era buenísimo. Que era el maestro de Borges. Claro. Y la forma en que Cancinos Asens tradujo Las Mil y Una Noches es una forma muy singular, porque él está atento, sistemáticamente atento, a que su español sea un español que tiene raíces islámicas, judías, y está embebido, está impregnado de ese milagro que fue la España de Al-Ándalus. Pero hay algo más también maravilloso en el relato. Una historia te lleva a otra. Van encabalgados los relatos. Es uno solo, pero son millones. ¿Cómo van surgiendo los personajes y cómo va girando? Cómo va girando el relato incesantemente. Y además siempre te tiene en tensión, te tiene emocionado, te tiene sorprendido. Y estoy sorprendida de tener la oportunidad de trabajar, mejor dicho, de conversar una vez más contigo. Voy a hacer un corte y regreso.
Hay tantas cosas de qué hablar, hay tantas cosas que descubrir y que contarnos, sobre todo ahora, que uno más que nunca se aferra a las palabras. Creo que en este momento pueden ser la gran herramienta, el gran vehículo de salvación. No sé qué pienses tú. Bueno, por supuesto que sí, Cristina. La palabra es la historia y es también el vehículo del diálogo, de la concordia, y es también el vehículo de la canción, de la música, del juego, y eso me lleva a... Este tema del juego es un tema importante, que tiene que ver con un lirismo que no tiene arraigo en, en el significado, sino que es un lirismo puro, es un lirismo libre, que eso pues se da mucho en la literatura vanguardista contemporánea, y entonces eso es una función donde en cierto modo la literatura traiciona el, el deber mismo de la palabra, que es comunicar. Pero creo que en el ámbito de la literatura pues caben todas las prácticas. La palabra es la herramienta, el motor que nos permite construir convivencia y que nos permite albergar, como diría el filósofo alemán, darle casa al ser. Si no tenemos poemas, si no tenemos novelas, si no tenemos diálogo, no tenemos posibilidad de que el ser tenga un techo, y ese techo es la sociedad, la comunidad, la ciudad. Entonces, creo que está muy relacionada la palabra con la política también. Y en ese sentido, tenemos que ser los escritores, muy cuidadosos del lenguaje. Yo regreso al tema inicial de la conversación, de que el artesano tiene que tener las manos limpias, las herramientas limpias, y tiene que saber que está haciendo algo para que los demás también se beneficien de ello. Y ese algo está hecho de palabras. Algo que dice o que diga. Algo que Algo, dice, que diga y que exprese al otro. Tú como periodista tienes la capacidad de ir a entrevistar a las personas o transcribir las historias de las personas, y eso me parece enormemente valioso, y un crítico literario pues tiene la capacidad de hacer unos juicios en relación con las obras literarias, y bueno, cada quien tiene, digamos, su nicho en relación con este tema de la palabra, y está la dimensión, digamos, filosófica de la palabra, que tiene que ver con la exactitud, y eso me lleva a invocar o evocar a la figura de otro escritor amigo que fue muy importante para mí, que es Alejandro Rossi, que era filósofo y era escritor, y que gracias a Alejandro pues entré en contacto con o a leer autores, por una parte filosóficos, como Wittgenstein, pero también autores de su generación, figuras ocultas, como una figura terrible de la literatura mexicana o de la filosofía mexicana, sobre la cual he trabajado y sigo trabajando, que es Emilio Uranga, que fue el discípulo rebelde de Gauss. Y bueno, eso se lo debo un poco a Rossi, el tema de la necesidad de estar cerca del pensamiento, de la filosofía, pero sobre todo a partir de la conversación, a partir de la palabra, a partir del intercambio y del estar midiendo la distancia, la perspectiva, para llegar a un ajuste finísimo en relación con la música del lenguaje. estaba pensando que me queda muy poquito tiempo y hay un libro tuyo del que necesito hablar, que es Un grano de sal. Tú dices que Ah, la cocina se parece a la retórica y a la poesía. Yo sí lo creo.
Sí. Bueno, a ver, El grano de sal es un libro que está compuesto Teórico por y unas... práctico, además. eh, el grano de sal, el título alude a un tema bíblico que tiene que ver, bueno, a una cum grano salis, pero también la sal es lo que impide que se pudra la tierra. Sí. El grano de sal mío son una serie de ensayos de divagaciones, si tú quieres, sobre la literatura y que ha ido creciendo, entonces tiene como distintos apartados ese libro de cocina y yo pienso que ese es un libro a la vez de filología, digamos, práctica y aplicada, y también es un libro de historia. Ahí está transcrito, ahí está de nuevo el editor, el recetario de mis bisabuelos maternos, que eso me lleva a hablar de mi raíz materna. eh, Montenegro era Juan E. Morán y Jovita Montenegro, que eran de Ciudad Guzmán, y eso me hace sentir que el Morán de mis raíces maternas me pone cerca de Arreola, de Rulfo, de Alatorre, y a ellos también les gustaba la cocina, y ellos también tienen una vertiente relacionada con el tema gastronómico. ¿Eres buen cocinero, Adolfo? Sí, eh, de alguna manera, bueno, no puedo decir, si cocinamos diario, pues tengo que hacer cosas aceptables. Hacemos cosas, antes me gustaba hacer cosas más complicadas y ahora he ido, digamos, no solo por la edad, sino por el gusto, haciendo cosas más sencillas, pero al mismo tiempo con gran voluntad de que queden bien hechas. Eh, Hoy en la noche vamos a cenar un salmón al vapor Ajá. con verduras, sazonado con un poco de vino blanco y con unas papas y con algunas hierbas. Y el toque, el punto ahí está en la mezcolanza, la combinación que haces de los productos y de los tiempos, porque ese pescado, el salmón, es una cosa muy delicada que no lo puedes hacer demasiado cocido, tiene que estar realmente al punto. Son exigencias que tiene un relato. Tienes que El tener los tiempo ingredientes adecuados, darles la temperatura necesaria, la combinación y la sazón, que no se note mucho, pero que se sienta. y el pulso, el pulso. ¿El pulso es el tiempo para ti? Eh, el pulso es la vida, el pulso es el amor y el pulso es también el sentido del arte. Si tú no tienes pulso, no tienes tacto, no vas a poder ir demasiado lejos en el ámbito de la poesía y de la inspiración. Hay que tener pulso para poder mover una palabra y para no desgarrar, porque creo que a veces estamos muy enamorados de la violencia y en cambio, de nuevo, el tema del artesano tiene que ver con que el artesano, hace poquito, una amiga con la que colaboro, mi Almadelia, como hemos hecho amistad, me mandó un video diciendo que soy padrino de sus hijas, va a venir pronto a verme. Me mandó un video donde está el papá de Natalia Lafourcade, que es Gastón Lafourcade, diciendo que ese señor Gastón Lafourcade, que es un músico que hace clavecines, se parecía mucho a mí. Y ese señor Gastón Lafourcade es un músico con un gran sentido de la delicadeza, del pulso. Y me gustó mucho pues, poderme parecer a ese ilustre músico Pero contemporáneo que sabes vive. que me encanta que él, Gastón, o llámalo como tú quieras, sea capaz de hacer un clavecín. Sí, Es un claro, mundo de sonidos él maravillosos. solo, él solo. Es como, Eso,
tiene que ver con la idea de que es un músico que hace su instrumento. Entonces, un poeta también tendría que ser capaz de hacer su instrumento y de alguna manera de hacer su propio libro. Y eso me lleva a evocar a otro poeta, que es Tomás Segovia, que estaba Claro. enormemente comprometido con la poesía y con la artesanía de hacer libros. Era un hombre cuidadoso, era un hombre estudioso, ávido, no solamente de los libros, sino de la vida. Lo miraba todo con una curiosidad Y extraordinaria. era un gran amigo de otro maestro que no quiero dejar de recordar, que es Antonio Alatorre, Claro, que claro. Antonio era el único que le podía decir a don Alfonso que eso no estaba bien, que había que fue el director de la revista de Filología Hispánica, pero sobre todo Antonio es un gran traductor. Resulta que volvemos al tema de la traducción. La edición de Erasmo y España de Marcel Batallón es una edición que no hubiera podido hacerse en español sin Antonio Alatorre. Y Antonio es un gran conocedor de Sor Juana Inés de la Cruz, de quien estuvo tan cerca y tiene estudios enormemente importantes sobre ella. Y de nuevo, Antonio, hay una palabra que decía Gladys Jurkiewicz a propósito de mí, que decía, bueno, tú además de ser escritor eres un fichógrafo. Y yo diría que Antonio también era un fichógrafo. Era un escritor de cédulas y de fichas, aparte de ser un gran ensayista, igual que Tomás y de los que hemos mencionado. Pues hemos mencionado a muchos amigos. El tiempo apenas nos ha alcanzado para tocar algunos temas que me gustaría retomar alguna vez y espero que sea muy pronto. Por el momento, digamos que hemos tenido una reunión de amigos con objeto de felicitarte y hemos tenido también una reunión de sobras, de aquellos amigos que se fueron, pero siempre, siempre estarán presentes gracias a la palabra, a la literatura. Muchas gracias, Adolfo, y que te salga muy rico tu salmón de esta noche. Hasta muy pronto. Gracias, querida Cristina, te agradezco mucho a Encantado. ti, a Canal 11, al público y al equipo de producción, porque estamos en un trabajo de equipo. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches.